Fue una carrera que tuvo de todo: peleas en la pista, remontadas, duelos de estrategia, incidentes y un saldo final que nos deja la pelea por el campeonato mundial más viva que nunca. Vamos al resumen del round número 7 de la Fórmula 1, el último Gran Premio de Emilia-Romagna. Teníamos un inicio muy prometedor, una parrilla de salida con una mezcla interesante, bastantes luchas potenciales y por supuesto otro capítulo del duelo Piastri contra Verstappen por el liderato de la carrera. El clima era seco, se proyectaba una sola parada para esta competencia, todo se dividía entre compuestos medios y duros. Solo Antonelli, Hamilton, Berman y Tsunoda tenían las gomas blancas, esto pensando en estirar su primer stint. La expectativa era muy grande para esta fecha que prometía bastante. Se apagaron las luces del semáforo y todo comenzó con una lucha intensa con Piastri ganando la salida, pero Verstappen tiró la frenada a la perfección en la primera curva, ganándole la posición al australiano. Una maniobra agresiva pero limpia. El neerlandés tomaba el liderato de la carrera. Su prioridad era incrementar el ritmo para escapar del MSL39, no darle opciones a Oscar Piastri para que tuviera DRS. El top 5 en este inicio era Verstappen, Piastri, Russell, Norris y Alonso. Llegamos a la vuelta número 3. Vimos un pequeño accidente por parte de Pierre Gasly. El francés se fue por el exterior del circuito perdiendo muchas posiciones. Terminó 14º después de haber estado en zona de puntos. Giro número 8. Max estaba gestionando muy bien la distancia con Oscar. Para este momento ya estaba a 1.6 segundos y el McLaren estaba condicionado a sobrecalentar los neumáticos si es que quería sobrepasar al neerlandés, porque iba a comprometer su estrategia al degradar más las gomas. Vuelta número 11. Norris estaba ya muy lejos de la cima. Russell era tercero a 5 segundos de Piastri. Lando estaba detrás de él, por lo que la desesperación creció en el piloto de McLaren. Incrementó la agresividad del británico para atacar a su compatriota, y gracias a eso consiguió el adelantamiento sobre George. Fue una muy buena maniobra del número 4 de la parrilla. Al final de este giro, Russell y Sainz entraron a boxes para el cambio de compuestos. La degradación estaba siendo más alta de lo que se tenía proyectado, y para ese instante parecía que habría una división de estrategias entre los que habían optado por una sola parada y los que iban a ir a dos, y eso al final iba a definir por completo el desenlace de la carrera. Giro número 13, una vuelta antes de esto ya había ingresado a los boxes también Alonso, y para esta en particular Piastri ejecutó el intento de undercut en contra del actual campeón del mundo. Era la pelea por la victoria, pero McLaren falló en esta parada por un error con el neumático delantero derecho. Fueron 3.6 segundos y perjudicaba mucho la carrera del australiano. No solamente por la mala detención, esta estrategia de paradas anticipadas iba a pasarles una factura muy grande a todos los que lo habían ejecutado. Vuelta 17. Max estaba aún girando con su primer juego de gomas, la misma situación para Norris. El orden para esta vuelta era Verstappen, Norris, Albon, Hadjar, Hamilton, Hülkenberg, Colapinto, Berman y Tsunoda. Todo esto por las paradas que ya se habían dado para los equipos. En este mismo instante llegaban indicaciones para Yuki Tsunoda. Estaba el intento de remontada por parte de Piastri con esa parada anticipada, y el equipo le pedía al japonés que detuviera todo lo que pudiera al australiano para ayudar así a la estrategia de su compañero de equipo, aunque al final el número 22 de la parrilla no lo pudo lograr. El ritmo de Oscar era inmenso y en el inicio del siguiente giro lo adelantó en la primera curva. Giro 22, acá veíamos una remontada eficiente por parte de Oscar. Necesitaba recuperar posiciones en una carrera donde la estrategia no le estaba ayudando en absoluto. Perdió mucho terreno y los pilotos que aún no ingresaban a los boxes eran complicados de adelantar. Ya te lo había comentado, el trazado es estrecho, lo que complica todavía más las circunstancias. Perdía demasiado tiempo y por supuesto estaba degradando demasiado ese juego de neumáticos duros.
Giro número 26. Verstappen mantenía el control de la competencia. El actual campeón del mundo, con aire limpio, podía gestionar perfectamente los neumáticos, y eso le estaba dando una ventaja muy importante ante los pilotos de McLaren. Norris en ese instante estaba a 9.6 segundos del líder. Mientras tanto, Piastri estaba ganando posiciones importantes, pero como te comento, la abrasión del trazado estaba siendo un punto a considerar. La pérdida de rendimiento giro a giro estaba siendo considerable. El australiano estaba sexto para esta vuelta. De hecho, el orden era Verstappen, Norris, Albon, Hadjar, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hülkenberg, Leclerc y Wehrmann. Al final de la vuelta número 28, Norris entraba a los pits para ganar algunos segundos contra Max, aunque llegó un momento de mucha fortuna para Verstappen, porque en medio de toda la tensión se activaba el protocolo de Virtual Safety Car. Esteban Ocon había tenido problemas de fiabilidad con su Haas, tuvo que parar en medio del trazado. Al activarse el auto de seguridad virtual, los pilotos están obligados a bajar la velocidad en todos los sectores, sin posibilidad de adelantar, y necesitan mantener la distancia contra sus rivales, lo que benefició a los que no habían entrado a los boxes como al mismo Verstappen. Y también podemos decir que jugó un poco a favor de Lando. Algunos de los pilotos se adaptaron rápidamente cambiando su estrategia e ingresando nuevamente a los pits. Fue el caso de Leclerc y Piastri, por ejemplo, aunque lastimosamente en el caso del australiano tuvo otra mala parada en boxes. En esta ocasión fueron 3.3 segundos lo que tardaron. Llegamos al giro número 36. El auto de seguridad virtual se había terminado en la 31, pero para este momento, las peleas en el trazado, gracias a los nuevos neumáticos y al orden que teníamos, eran sumamente intensas. Charles, por ejemplo, tenía un gran ritmo gracias a tener los compuestos medios para este stint final, o por lo menos el que se proyectaba para hacerlo hasta ese momento. Ya estaba quinto en la carrera. Alexander Albon estaba ejecutando también una gran competencia, un ritmo elevado, pero también por supuesto complementado con una estrategia perfecta que hasta ese momento lo dejaba tercero en este gran premio. Ya había parado y estaba peleando por muy buenos puntos. El podio era difícil porque Piastri se acercaba giro a giro, y por supuesto que hay una diferencia significativa entre el MSL39 y el FW46. Giro 40. Oscar ya se encontraba tercero con un buen adelantamiento en la zona de DRS, maniobra en la primera curva con la que ganaba posición de podio, y así le ganaba la partida a Alexander Albon. Era un buen saldo final, pero por supuesto no es lo óptimo luego de haber estado peleando por la victoria. El orden en ese momento era Verstappen, Norris, Piastri, Albon, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Antonelli, Russell y Hülkenberg. La distancia del líder con el resto era de 18 segundos, una ventaja muy grande que le permitía gestionar perfectamente la degradación. Max estaba controlando a placer la carrera, como hacía mucho tiempo no se veía por parte de Red Bull. Para la vuelta 46, la carrera había entrado en un momento de gestión, cuidando distancias, administrando los neumáticos sin atacar a los rivales, aunque justo en ese momento todo cambió en la competencia. Kimi Antonelli tenía problemas con su Mercedes y tuvo que abandonar provocando un safety car, esto porque quedó en medio del circuito, sin alguna escapatoria cercana. Activaban este protocolo y se eliminaban las distancias entre todos los corredores, y cuando se notificó que se desplegaría el auto de seguridad, muchos ingresaron a los boxes para colocar neumáticos frescos, poder tener oportunidades en esta parte final de la competencia. Verstappen, Norris, Hamilton, Albon y Hadjar ejecutaron el cambio. Los pilotos ya se encontraban detrás del auto de seguridad con un panorama muy interesante de peleas potenciales. El líder era Max, seguido de Piastri, Norris, Leclerc, Albon, Russell, Hamilton, Sainz, Hadjar y Hülkenberg. En medio de esta pausa llegaron radios muy interesantes como las de Lando Norris, pidiendo que lo dejaran pasar para que pudiera atacar directamente a Max. Oscar tenía neumáticos de más de 20 vueltas. I see Oscar's tires are pretty dead. If you want any chance of trying to go for the lead, then I guess we know what to do. I'm not asking to let me by, I'm just saying, not make it too hard for one another, that's all.
we fight. Verstappen acababa de cambiar gomas, por lo tanto, era muy complicado que el australiano pudiera llegar a mantener el ritmo del líder de la carrera. Este mismo panorama lo tenía también Leclerc, porque Ferrari no lo llamó al cambio de neumáticos a pesar de que todavía tenía un juego de medios nuevo. Otro error de estrategia por parte de los italianos, condicionando a Leclerc a un ataque directo por parte de Alexander Albon. Vuelta número 53. En la parte final de esta vuelta, se notificaba que ya no tendríamos el protocolo del auto de seguridad. Verstappen era el responsable de reactivarlo todo. El RB21 arrancó con mucha efectividad, haciendo una distancia inmediata a más de un segundo, aprovechando los neumáticos nuevos, en contra del segundo puesto que tenía gomas muy desgastadas como Piastri. Habían luchas intensas no solo por el liderato, también en la zona media y por el podio, con Leclerc presionando a Lando. Una vuelta después se anunció que Norris estaba bajo investigación. El británico salió de los pits estando el auto de seguridad y lo hizo ligeramente detrás de Alexander Albon en medio de este protocolo, lo que impide totalmente el adelantamiento, saliendo por detrás de él. Cuando pasaron por esa pequeña parte final del pit lane, debía dejarle la posición a Albon y a pesar de eso no levantó el pie del acelerador, mantuvo la tercera plaza. Al final del día se notificó que no habría ningún tipo de sanción en contra del británico, en una decisión muy polémica por parte de control de carrera, porque las imágenes son bastante claras. ¿Tú qué opinas? ¿Era merecedor a una penalización o fue correcto que lo dejaran pasar? Para el giro número 58 llegaba el primer duelo en la pista entre los McLaren. Norris atacó a Piastri en la zona de DRS, ganando el segundo puesto con una maniobra por el exterior, limpia. La primera vez que dejaron competir a los miembros del equipo Papaya, lo que tal vez nos entregue un antes y un después en la manera en la que compiten dentro del asfalto, de aquí al final de la campaña. Para la vuelta 60 había una lucha intensa por la cuarta posición entre Albon y Leclerc. El monegasco no podía mantener el ritmo, sus neumáticos ya estaban muy desgastados. Era una pelea que terminó con una maniobra al límite por parte de Charles, defendiendo con agresividad, provocando que Albon se fuera a la grava, y así el Williams perdió también la posición en contra de Hamilton, que estaba con un gran ritmo. Esto le abrió la puerta directamente a Hamilton para poder atacar a su compañero de equipo. Para la 61, Lewis adelantaba a Charles. El británico tenía neumáticos mucho más nuevos. Su objetivo ahora era cazar a Piastri. El SF25 tenía mucho mejor ritmo, aunque ya no tenía vueltas suficientes para poder ejecutar esto. Iba a ser extremadamente difícil. Mientras esto estaba pasando, la lucha entre Albon y Leclerc seguía con mucha intensidad, y de hecho control de carrera comenzó a investigarlo por la maniobra que habíamos visto unos giros antes, en donde Alexander se fue para la grava. Había una potencial sanción en contra del piloto monegasco, por lo que tuvo que ceder la posición. Pero ¿tú qué opinas? ¿Esto fue justo o había sido simplemente un incidente de carrera? Y llegamos así a la última vuelta, la número 63. Verstappen fue el hombre que pasó primero por la línea de meta. Fue el primero que vio la bandera a cuadros. Y así parece que se despide este circuito, porque todo indica que ya no estará presente en el calendario a partir del próximo año. La única manera en la que Emilia-Romagna podría quedarse es rotando con alguna otra carrera. Y volviendo a las conclusiones, Max controló la competencia en todo momento. Reaccionó perfectamente en la pista y evidentemente lo complementó una gran estrategia que le dio otra victoria, y esto ocurrió en las 400 carreras de Red Bull. Norris terminó segundo y gracias al resultado descontaron puntos al líder actual del campeonato, Piastri, que llegó en una tercera plaza que fue dolorosa para el australiano, porque su objetivo era la victoria evidentemente, aunque vivió momentos complejos con paradas erróneas, estrategias que no fueron las mejores. Toda esta conjunción de factores le pasó una factura muy alta. Veremos cómo llega a recuperarse después de este fin de semana amargo. Será un reto importante porque nos espera Mónaco. Fue una competencia impresionante por parte de Hamilton, que terminó cuarto después de una quali complicada. Había iniciado 12º, pero el ritmo del SF25 fue muy bueno. Además, supieron aprovechar a la perfección las dos pausas, tanto la del auto de seguridad virtual como la del safety car. Albon y su Williams siguen impresionando con grandes resultados que no tenía este equipo desde hace casi una década. El FW46 ha sido una sorpresa enorme, pero hay otro punto en este caso. A pesar
pesar de que el inicio de este fin de semana fue prometedor para el AMR25 con la clasificación, el ritmo se desplomó al final. Las pausas con los abandonos jugaron totalmente en contra de Alonso y Stroll, que no consiguieron recuperarse. Este fin de semana fue una gran competencia que dio mucho de qué hablar. Las mejoras se notaron al final y deja un panorama muy interesante en la zona intermedia y evidentemente también en la cima. Lo interesante será ver la capacidad de adaptación que tendrán los autos de ahora en adelante. Eso será la clave total. El resultado final acerca todavía más a los tres contendientes al título con 17 carreras por delante. Será una larga temporada en una lucha por el campeonato mundial con los dos McLaren y un Verstappen que se mantiene cerca para aprovechar cualquier oportunidad. Tenemos delante una gran temporada. Estas son las tablas de puntos. El panorama en el campeonato de constructores con un dominio absoluto por parte de los MSL39. Tienen una ventaja muy importante. También es evidente que Williams ha dado pasos agigantados al frente. Y esta es la actualidad en el campeonato de pilotos. Norris y Verstappen se acercan y deja un escenario muy emocionante para lo que queda del año. Está lejos de concretarse una definición con Piastri con 146 puntos, Norris con 133 y Verstappen con 124. Albon hasta el momento ha hecho un trabajo perfecto que lo deja como octavo en el campeonato. Es apenas el inicio del año y ya tiene más del doble de lo que consiguió Williams en todo el año pasado. Y hasta acá llega el resumen. Yo te agradezco mucho por haber visto este video hasta el final. Recuerda, suscríbete y dale like si te agrada este tipo de contenido. De esta manera siempre estarás bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y sabrás cuando subimos nuevo contenido. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.